Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Seguramente ya lo sepas, pero Google News ha vuelto, por lo menos en el caso de España, porque es que ha estado ausente 8 años. Y es que a lo mejor tú en tu país lo has podido utilizar con toda la normalidad del mundo, pero te digo ya que aquí esta ausencia ha sido algo que, no sé, como que muy extraño. Y hoy pues precisamente quiero repasar contigo la verdadera razón por la que no ha estado presente durante todo este tiempo. Y es una razón que te va a sorprender bastante. Pero mira, vamos a meter la intro y te cuento. Y oye, a lo mejor no hace falta que te lo diga porque no has vivido en España o en tu país estaba disponible, pero en caso contrario tienes que saber que Google News se trata de un agregador de noticias, es decir, un servicio en el que puedes añadir varias fuentes y tener toda la información que tú quieras unificada en un sitio único. Obviamente a muchos de vosotros todo este tema de Google News os parecerá algo cotidiano, aburrido, tedioso, algo que utilicéis en vuestro día a día, pero yo os digo que aquí es algo totalmente novedoso, ¿no? Porque al fin y al cabo han sido 8 años en los que no ha estado presente. Deciros también que desde su lanzamiento Google News se ha convertido en el principal agregador de noticias que puedes encontrar en el mundo y precisamente pues coincidiendo con este 2022 en el que hace 20 años vuelve a territorios como España. El caso es que Google News como tal pues ha tenido un desembarco bastante rocambolesco en ciertos países principalmente de la Unión Europea y en los cuales os diré que ha tenido situaciones bastante diferentes y problemas bastante dispares, incluso llegando al cierre de la plataforma en el caso de España. Pero antes de repasar lo que ha pasado en España en concreto para llevar a esa situación tan límite, sí que creo que es conveniente que veamos algunos casos concretos como el de Francia o el de Alemania, porque nos van a dar una idea muy clara de lo que ha pasado en la Unión Europea durante estos años. Como te decía, en el caso de Francia lo que nos encontramos es un desembarco bastante normal, es decir, Google lanza un nuevo servicio y la gente lo espera pues con bastantes expectativas, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de Google. Lo que nadie se imaginaba es que la AFP, que en este caso es la Asociación de Prensa Francesa, iba a demandar al gigante norteamericano por 17,5 millones de dólares. Y te preguntarás, bueno, ¿en base a qué les demandaron? Pues básicamente lo que defendía la AFP como tal era que Google se estaba apropiando de cierta información o de cierto contenido que creaban los diferentes medios, y por tanto se estaban lucrando de una forma que no era legítima. Hay que decir, para ser justos, que lo que Google hacía como tal no era apropiarse del contenido, sino que lo que hacía era mostrar el titular, mostrar en este caso un pequeño extracto y también enlazar el artículo en cuestión. Pero ya te digo que por otro lado la asociación lo que comentaba es que la mayor parte de los usuarios solamente leen el titular y en este caso digamos que ese tráfico que Google podía generar no se traducía en visitas a su página web. Al final te puedes imaginar lo que pasó, que se lió la de Dios. Y después de un proceso judicial bastante hardcore y que se alargó durante muchísimos años, te diré que la cosa no fue a más, es decir, que Google siguió utilizando los diferentes medios y las diferentes fuentes y que la Asociación de Prensa Francesa pues entendió que a lo mejor su petición no entraba dentro de estos límites del copyright. Ahora, como te comentaba antes, el camino de Google en Europa pues iba a seguir complicándose. Y es que en 2012 en Alemania nos encontramos en una situación bastante parecida pero también bastante diferente. En este caso concreto lo que aparece es unos derechos de autor auxiliares para editores de prensa. Y digamos que esto se podría traducir como un canon para todo el tema de las noticias, los contenidos y cualquier en este caso escritor relacionado con la prensa. La idea era muy sencilla, básicamente la prensa lo que quería hacer era cobrar a Google por cada una de estas noticias que se enlazaban en el servicio de Google News. Y esto es algo que ya hemos visto también en otras plataformas, digamos que no nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque lo hemos visto en todo tipo de contenido audiovisual, ya sea el tema de películas, series, música e incluso videojuegos. Aún así el objetivo era más o menos el mismo que el que te podías encontrar en el caso de Francia, es decir, Google generaba tráfico, generaba visitas, generaba un volumen de usuarios en su plataforma que no se traducía en los diferentes medios. Y estos medios, el hecho de crear contenidos es algo que les cuesta dinero, ¿no? Digamos que esto es de cajón. Yo tengo una serie de editores, de fotógrafos, de periodistas, a los cuales pues les tengo que pagar, obviamente con dinero, y en este caso pues Google no estaba contribuyendo de una forma activa, porque digamos que esas visitas no terminaban de llegar a los diferentes portales. Ya os digo que la historia se resuelve de una forma bastante parecida, y es que en este caso pues Google se mantiene en su tesitura, es decir, mantiene su posición, y los diferentes
diferentes medios alemanes a lo que finalmente ceden es a conceder una licencia totalmente gratuita a Google. Es decir, que Google podía utilizar los diferentes portales, periódicos, enlaces, artículos y lo que quisieran de una forma totalmente gratuita en su servicio de Google News. Y con esto llegamos al caso de España, que seguramente sea el caso más rocambolesco y más loco de todos los que te vaya a contar. Y de hecho es que terminó con el cierre de la aplicación, así que imagínate la que se lió aquí. Digamos que aquí nos encontramos una situación muy parecida a la de Alemania, solo que a diferencia de ellos, aquí se lideró por la AEDE, que es básicamente la Asociación de Editores de Diarios Españoles, y además se vino acompañada por una reforma de una ley de protección intelectual, es decir, una ley que afectaba a todo el tema del copyright. Pero bueno, eso no es lo importante, y lo importante para el caso fue la aparición de una tasa que afectaba a los agregadores de noticias, como podía ser el caso de Google News, y que popularmente se llegó a conocer como la tasa Google. Básicamente lo que nos encontrábamos es que por cada una de las noticias, artículos, enlaces vinculados, Google tenía que abonar un pequeño importe, pues digamos, a esos derechos de autor de los diferentes medios de prensa. ¿Qué pasó? Pues pasó exactamente lo mismo que en Alemania y que en Francia, que Google se negó a pagar, y digamos que Google argumentaba pues lo mismo que en los casos anteriores, es, oye, nosotros no nos estamos apropiando de tu contenido, simplemente somos un portal, mostramos cierta información y además de todo esto enlazamos directamente con tu portal, ya seas un periódico, una página web o cualquier tipo de plataforma. El caso es que la AED decidió no ceder y tampoco fueron capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, ni por parte de Google ni por parte de la AED como tal. Y esto al final pues desembarcó en lo que te comentaba al principio del vídeo, es decir, en el cierre del servicio en España, es decir, 8 años ausentes en un territorio como España. Ya te digo que esto es algo que a mí personalmente me sorprende muchísimo, ¿no? Y digamos que puedo entender la parte de Google y puedo entender la parte de los medios, pero también me parece bastante loco que no hayan sido capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo durante todo este tiempo. De hecho, lo que nos encontramos a partir de ahora es que los diferentes medios, los diferentes portales o editoriales pueden negociar sus derechos y cómo se utiliza su contenido de forma totalmente independiente, algo que obviamente pues no sucedía en años previos. Ya te digo que en líneas generales me parece bastante loca toda esta historia, pero es que puedo empatizar con cualquiera de las dos partes, ¿no? Es decir, yo como creador de contenido pues me dolería mucho que se utilizase mi contenido como tal sin mi permiso o mi consentimiento. Ahora, por otro lado, también puedo ver la otra parte, es decir, oye, a lo mejor que yo aparezca en este medio en concreto ayuda a que haya más gente que me conozca, por tanto me descubra, empieza a seguirme y empieza a seguir mi contenido y también todo lo que yo hago. Aún así, lo que sí que quiero saber es qué opinas tú, ¿no? Digamos, ¿qué opinas tú de toda esta historia que llegó hasta el punto del cierre de un servicio de Google en un país como España? Ya sabes que sea cual sea tu opinión, como siempre me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios o también en las redes sociales. Y así me cuentas tú de qué bando estás, ¿no? ¿Estamos del bando de Google o estamos del bando de la prensa? Todo eso, ya te digo, me lo puedes dejar aquí abajo. Y con esto, pues yo creo que podemos terminar el vídeo de hoy. Simplemente déjame decirte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya resultado útil. Y oye, acuérdate de que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que no te lo pierdas.